Carrón es un dominicano que estudió en España, en los Estados Unidos, es docente en una universidad de este último país, ha escrito varios libros y ahora nos trae una novela sobre Orlando Martínez, Orlando humano y ajeno, que ha tenido una importante venta y hoy viene aquí a presentarnos este producto literario. Buenos días, bienvenido, Hayden. Gracias, un placer estar aquí. Y que bueno, esta es una historia novelada, novela, ficción. A veces dice que la ficción cuenta más o se ciñe más a los hechos que la real historia. ¿Cómo es esto? Esto es una novela histórica. Sigue muy fielmente los hechos conocidos, pero yo hago una interpretación de los personajes y las personas que estuvieron envueltas y las situaciones que se vivieron. Es un reto muy grande hablar de una figura como Orlando Martínez porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce la historia. Entonces, la idea era dar detalles utilizando la ficción para humanizar al personaje. ¿Por qué Orlando? ¿Por admiración cuando creciste, lo veía como periodista ya, vinculación con familiares? ¿Por qué? Pues básicamente por lo contrario, porque yo me enteré de Orlando ya bastante mayor. Yo me enteré de Orlando ya en la adolescencia tardía, cuando estaba en la universidad. Entonces me sorprendió mucho que una figura así, una historia así, fuera tan desconocida. Yo le preguntaba a mis amigos, a las personas que conocía, y muy poca gente tenía una idea cabal de qué había pasado. Sabían que era un periodista, que lo habían matado, eso básicamente era. Entonces me interesó mucho que solamente una generación después ya la historia de Orlando fuera bastante misteriosa. Entonces, cuando llegó el juicio en los 90, el juicio cuando hicieron ya las condenas finales y sobre todo cuando muere Balaguer, eso me da a mí pie para pensar en hacer una ficción. Mi primera idea fue hacer una biografía. Incluso en mi tesis de licenciatura intenté hacer una pequeña biografía de los primeros años de Orlando hasta que cumplió 25 años. Pero luego pensé que hay tantos detalles que son interpretativos, depende de quién te lo cuente, a quién entrevistas, que pensé que la mejor forma de hacerlo era novelarlo, hacerlo como una ficción en la que el autor pudiera meterse en la cabeza de cada personaje pensando cómo debió haber sido. ¿Se hizo justicia? Yo no parcial. Pienso que una parte no tuvo en el proceso, una parte de los que tuvieron no fueron condenados. ¿Crees que se hizo justicia? bueno, a un caso así tan político, y eso yo trato de ponerlo en el libro, un caso tan político, tan que corta tanto la historia dominicana, es muy difícil hacerle justicia 30 años, 30 y pico de años después. Yo pienso que hubo una intención de juzgar a los asesinos materiales, pero en definitiva todo el que participó o conoció del crimen creo que obviamente no fue responsable. Cafecito Santo Domingo, Carrón. Ese es el mejor café del mundo. Allá lo encuentra poco en North Carolina. Sabor. North Carolina. Pues fíjese que está. ¿Tiene mucho? Allá Sí. está. ¿Se vende allá- mucho? Muchas gracias. ¿Mucho café Hoy, allá? ¿cómo vivir sin café? Ese es Carolina el del mejor Norte. café del mundo. Sabor que arranca en el aroma. Con esa Ahí lo nevada que hay tiene. allá. Cafecito Y- Santo Domingo, lo disfrutaremos. Gracias. ¿En qué tiempo, en qué momento tomó la decisión de comenzar a escribir la obra? ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Y qué tiempo se llevó terminar la obra? Esta obra, perdón, ganó el premio Funglo de 2016, o sea que es una obra ya laureada.
Sí, la investigación ha sido por lo menos 5, 7 años. Al principio fue simplemente mi interés. Yo conseguí los volúmenes de microscopios, que son los que recopilan sus artículos, los artículos de Orlando Martínez, y empecé a catalogarlos, porque están puestos por tema, pero no por fecha. Entonces yo empecé a catalogarlos mirando los periódicos de la época para ver qué estaba pasando cuando él estaba escribiendo cada semana. ¿Crimen político? Bueno, a mí me parece obvio. Entonces, ya la novela en sí, tardé en escribirla un año y algo. Lo más difícil para un escritor siempre es encontrar una estructura y una voz para contar la historia. Y eso me fue viniendo con los años, mientras más rumiaba el tema. Y eso, en escribirla y editarla como un año. En ocasiones estas novelas, ocurrió con la de Vargas Llosa, Con La fiesta del chivo, sí. La fiesta del Chivo Vargas Llosa, y a veces van a cine, que se convierten en las historias reales, ¿no? Uh-huh. Y incluso Vargas Llosa tiene un texto muy interesante sobre novela, ficción, que es real, que no los alcance. Muy, muy buen texto. Y se convierten en las historias que la gente entiende, que ocurrieron los hechos tal como se dice en la ficción, que a veces no son tan ficciones, ¿verdad? Como se escribe, y lo que se aprovecha son escenarios para decir lo que no se puede decir de otra manera o no es comprobable al 100%. Sí. Yo siempre repito cada vez que presento la novela y que es una ficción, y como ficción como tal es hija de la invención. Hay unos hechos que son reales, pero yo no me propuse hacer un ensayo histórico sobre el tema. Claro. Hay personajes y lo que leemos es lo que cuentan esos personajes con su subjetividad. No busquen exactitud de hechos, porque yo no intento hacer eso. A veces surgen polémicas porque en La fiesta del chivo, sí, por ejemplo, y con eso, hubo críticas muy duras de historiadores dominicanos y periodistas, y uno que siempre está comentando en estos programas, pero ¿cómo va a ser que diga, que plantee esto de esta forma? Y uno aún así, aunque se diga ficción 1000 veces, por eso lo digo uno tanto. refuta. Por eso lo dice. Por eso lo digo tanto. Porque generalmente, o sea, sí he tenido críticas y gente que me escribe, que lee la novela y me dice, bueno, pero este personaje, o esto no pasó así, o esto es un error porque debiste poner tal o cual hecho. Y yo vuelvo a decirlo, o sea, lo principal en la narrativa es cómo va el ritmo, cómo va contándose la historia. El hecho en sí, ese no fue ¿Él es muy enamorado en la novela? Muy enamorado. Sí. Sí, él no es muy enamorado, él gusta mucho a las mujeres, que fue lo que me contaron. Yo hice muchas entrevistas. ¿Gusta de las mujeres? No, gusta mucho a las mujeres. Él, por lo menos como yo lo presento, y yo lo presento con la idea que me dieron sus amigos y la gente que yo entrevisté, que él era un tipo muy tímido, sí, pero que al ser muy tímido y callado, que atraía mucho. Atraía eso. Entonces las mujeres iban a donde él estaba. Ese es el, como digamos, si se quiere, el dilema de la ficción. Trabajar una obra sobre la base de un hecho real. Exacto. Y entonces buscarle ese aspecto de la ficción y recrearlo. Es un dilema fuerte, porque sobre la base de una realidad. Exacto. ¿Y qué realidad? Una preguntita rápida, sí, para claro, que ya estamos terminando. Veo en tu biografía aquí que tiene un artículo que se llama Borrando la huella africana, la sentencia 168 famosa dominicana del Tribunal Constitucional. Explícame eso. ¿El artículo? Sí. Bueno,
Mi tesis doctoral habla sobre la identidad dominicana a través de la literatura. Eso fue lo que yo hice. Yo hice una recopilación de la literatura y cómo, del siglo XX y cómo la literatura muestra lo que es el ser dominicano. Dentro de eso hay varios aspectos, sobre todo pensadores, y por cierto, la profesora Mukien San hizo una reseña sobre ese artículo, de pensadores como Manuel Arturo Peñavalle, que proponen y piensan que el ser dominicano, lo que es ser dominicano, está amenazado por la influencia de los haitianos. Entonces, en ese artículo eso es lo que yo propongo. Yo propongo que en la historia dominicana, intelectuales han planteado el ser dominicano en contraposición a lo que son los haitianos y cómo eso ha influido en la cultura y en lo que se identifique como dominicano hoy. ¿Y cómo más o menos concluye ese artículo? ¿Cómo concluye? Ajá. Bueno, concluye diciendo que, si recuerdo ahora, porque hace unos años, concluye diciendo que la sentencia ha puesto sobre el tapete y sobre el debate nacional el asunto de la inmigración ilegal haitiana y de cómo el gobierno puede asumirla o no asumirla. Ah, bueno. Uno Próximo lo Pulitzer. googlea y lo encuentra, ¿verdad? Con tu nombre. Sí, sí, es un Vamos a artículo especializado. Próximo Pulitzer dominicano. Ojalá. Una última cosa que quiero decir es que, como usted mencionó lo de las películas, sí estoy teniendo contacto con directores dominicanos que están interesados en adaptarlo, el libro sobre la historia sobre Orlando para películas. ¿Cuáles son? Ahí sí que es ¿Productores delicado. Bueno, me ha contactado Etzer Baez. Ok. Ahí sí que es delicado. Pero bueno, gracias a Hayden Carrón. Orlando, humano y ajeno. Vamos a ver esta obra con detenimiento. Es un periodista muy admirado. Lamentablemente cortada su vida a muy temprana edad. A veces uno habla de Orlando y piensa que fue un hombre que escribió por 60, por 70 años. Ni por asomo llegó ahí. 31, 34. 33. 33 años. Orlando, 33 años, un muchacho. Pero qué profundo, qué responsable, qué compromiso el de este hombre tan joven. Hemos visto sus artículos y vamos a ver la obra. Y gracias a Carrón por el libro y por estar aquí compartiendo estos minutos. Un placer. En otro momento hablaremos sobre Trump y lo que No, pasa nos con- están viendo en Carolina del Norte. ¿En Carolina del Norte? Sí. Nos están viendo. Bueno, gracias, Hayden Carrón. Gracias a ustedes también. Mañana de nuevo aquí en A Diario.